Ivonne Melgar publicó en su cuenta de Twitter las encuestas que publicó Massive Caller del 25 de febrero y del 4 de marzo, haciendo un comparativo, donde Andrés Manuel tenía el 25 de febrero tenía 30.55% y una semana después había subido 2 puntos, Anaya subió casi 1 punto, pero Meade bajó 2 puntos. ¿Qué nos comentan acerca de esto? Bueno, la intención de la publicación fue evidentemente contrastar la eficacia de la estrategia que se ha aplicado a la campaña de Meade en esta intercampaña, y pues obviamente, o por lo menos mediante lo que presenta esta periodista, pues no fue una muy buena estrategia, ¿no? O sea, estamos viendo que además de los cuestionamientos públicos que se hicieron a la institución encargada de la Procuración de Justicia, pues no tiene el efecto electoral buscado, ¿no? Lo han publicado varios opinadores hasta el cansancio. Solamente si ponían tras las rejas a Anaya, se vio un caso muy bien estructurado y concluyente que culminaba en la vinculación al proceso de este candidato, pues iba a tener un efecto sólido probablemente, ¿no? Entonces estamos viendo que hubo una gran movilización de recursos públicos con tal de opacar la imagen de este candidato, que por lo demás ostenta el segundo lugar en la mayoría de las encuestas, según publicaron algunos sitios especializados, y no tiene un efecto electoral, ¿no? O sea, tiene un gran costo político, un gran costo público, y no tiene el efecto electoral esperado, y al parecer se está redirigiendo el papel de Meade como ariete de ataque en estas campañas, tratándolo de ver un poco más, quisiera pensar, asertivo, un poco más agresivo, y señalando a los demás candidatos. Creo que no es la posición que más le favorece, ¿no? Creo que la gente, cuando él habla de corrupción, bueno, sigue evocando los escándalos de corrupción del pasado reciente del PRI. Cuando él habla de desvío, sigue evocando, la gente sigue pensando en la estafa maestra, sigue pensando en asuntos de este tipo. Cuando él habla de que paguen por lo que han hecho, bueno, la gente no solamente piensa en Anaya, sino piensa en una serie de calamidades, digamos, infortunadas para él, que en lugar de propulsarlo, pues lo están retrasando, ¿no? No sé cómo lo harán. Bueno, yo creo que aquí hay muchas aristas, ¿no? Pero de entrada, creo que estamos asistiendo a un espectáculo que pone bien claro el nivel de la política que se hace en este país, las deficiencias del sistema electoral y de la ley electoral. Es una campaña de una manera absurda en términos de duración. Es el único ejemplo que yo recuerdo en donde hay una precampaña, una intercampaña y luego la campaña. Sí, digo, en México siempre nos hemos pintado solos para los eufemismos, ¿no? Pero esto ya parece una carrera maratónica de resistencia que no abona nada ni a la claridad ni a la búsqueda de propuestas, sino más bien a la descalificación, a la apuesta de que se caiga el contrincante, lo cual también desnuda la mediocridad en la que chapotean todos los candidatos. No hay alguien que proponga realmente, no, el esfuerzo no es superar en propuestas al adversario, sino tratar de que el adversario se equivoque, de que el adversario tenga mácula, de que el adversario... chapoteando en un chiquero, porque eso es realmente lo que es la política contemporánea en este país, y más que nada la política partidaria, porque tanto la ley que creó toda esa serie de surrealista de precampañas, intercampañas, y nada más falta que inventen postcampañas, ¿no? Sí, claro. Así como los afters, ¿no? De las fiestas. Sí. Pues en realidad no tiene como objetivo reafirmar un sistema democrático, hacer una competencia sana en la que el mejor candidato con las mejores propuestas fuera el que se ganara el favor popular. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el de las campañas en sí. La idea de que aventando el estiércol al adversario, estando dentro del mismo chiquero, van a ser el menos sucio y la gente va a votar por ellos, es no tener contacto con la realidad, ¿no? Incluso en términos globales hay una tendencia a que el voto de descontento, el voto de hastío, el voto contra las partidocracias y el establishment es el que ha venido ganando y venciendo incluso las propias encuestas. Sí, claro. En últimos tiempos, en términos de encuestas oficiales, casi ninguna ha atinado.
casi ninguna ha sido, porque no han sabido leer realmente el sentir popular. Hablas del caso de Brexit, de España, si Tsipras en Grecia, Estados Unidos y Trump, el caso de la secesión posible de Escocia, de Cataluña, la paz colombiana, las recientes elecciones en Italia, ¿no? Y vamos, sigamos, Holanda y el ascenso de la ultraderecha, Alemania que tembló hasta hace 2 días, ¿no? Es una tendencia global, y teniendo en cuenta el contexto actual de este país, pues el factor a considerar debería ser ese. ¿Y cómo contentar y cómo lograr vencer el hastío de la población ante los precios de la gasolina, el incremento de la canasta básica, la percepción de corrupción, de inseguridad? Este fin de semana tuvimos 60 muertos y pareciera que ya nos acostumbramos. No es una situación de qué partido es el menos sucio, ¿no? Sino quién va a comenzar. Y tampoco hay fórmulas mágicas. Tampoco hay que pensar que alguien va a venir y va a resolver de un día para otro. No es así. Pero alguien tendría que actuar, al menos iniciar un proceso de limpia y de reconstrucción. Recuerdo a Enrique Peña Nieto diciendo que hay un proceso de malestar irracional de la población ante la realidad y ante los grandes logros. Esa es una declaración típica de la esquizofrenia política en la que vivimos. Es decir, el político, y va para casi todos, ¿no? Hasta ahorita yo no he oído en la partidocracia un guiño a la población, al ciudadano de a pie. Están más enfocados en denostar al otro candidato que en conectar con su electorado, claro, que es lo que debería ser la prioridad de un verdadero político, lo cual evidencia que no saben de qué se trata la política. Creen que la política es pagar spots, poner mantas, hacer comerciales. Y repartir dinero. Claro, y repartir dinero, que creo que eso es triste, pero creo que esa es la apuesta que están haciendo. Repartir dinero es muy agradable, se nos tocará recibir dinero, ¿verdad? ¿Qué pasó en Italia, Florencia? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Italia se acostó siendo uno de los países fundadores de la Unión Europea y se levantó convertida en el único cuyos partidos anti-establishment y euroescépticos suman mayoría. 1 de cada 2 italianos votó por estas opciones, de modo que el movimiento 5 Estrellas y la Liga superan con creces los 316 diputados necesarios de la Cámara de Diputados y los 161 del Senado. Ambos comparten una naturaleza surgida del descontento, de la crisis de las instituciones y de la tensión social surgida del fenómeno como la crisis migratoria. ¿Qué nos comentan? Dice el refrán: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Como lo dije anteriormente, hay una tendencia global, y es una tendencia que tiene que ver precisamente con los procesos de globalización, y que ya las crisis no se pueden circunscribir a un ámbito local o limitado. Ya las crisis son globales y los problemas son comunes a todo el globo. Es decir, ya no hay problemas con carácter étnico marcado, digamos, al menos en el hemisferio occidental. Entonces, ¿qué podemos decir? Hay una tendencia derivada de los procesos de globalización en la que se ha incrementado, primero, la concentración de la riqueza en detrimento de las mayorías. Ha habido una presión sobre las casi ya inexistentes en algunos países clases medias. La vida se ha encarecido, los derechos políticos se perciben como oligárquicos, y eso, ese descontento por la ausencia de oportunidades o la pérdida de oportunidades que ya se habían conseguido, de derechos sobre todo, háblese de derechos sindicales, derechos económicos, pues conlleva una carga lo suficientemente fuerte en el ámbito de lo emocional para que el descontento encuentre como única vía inmediata el proceso electoral. Es decir, la única expresión que el ciudadano, ante su impotencia de cambiar esa oligarquía, a esas clases que han ido acumulando esa cleptocracia derivada de los partidos políticos y del establishment, pues ha sido emitir un voto de castigo, un voto perfectamente visceral, ¿no? Dicen, el voto debería ser la decisión más racional del ciudadano, y sin embargo lo común es que sea todo lo contrario. Esa tendencia ya la había mencionado, ¿no? Es una cadena que comenzó, no sé, hay quien dicen en tiempos contemporáneos en Grecia, luego España, Portugal tuvo lo suyo. El voto contestatario, el voto contra lo ya establecido, el voto por el cambio sea cual sea. La última defensa. Exacto, la última defensa. Y creo que eso todavía le da la oportunidad a las oligarquías y al establishment, le da todavía la oportunidad de entenderlo si tuvieran la capacidad de leerlo y de mutar, porque el siguiente paso es la violencia.
Sí, ¿no? Grandes pensadores de la socialdemocracia, las llamadas terceras vías, ¿no? Que desnudaban a Europa desde hace mucho tiempo y qué decir del resto del mundo occidental como verdaderas pues plutocracias, por no decirlo de otra manera, ¿no? Como verdaderas oligarquías en dominio de pseudodemocracias, ¿no? Sí. Más allá de cuánto poder explicativo tendrían o no, sí hay que decir que han exhibido las flaquezas de estos gobiernos, ¿no? Tanto como para llegar a cuestionar la democracia. Claro. Como para pensar que el autoritarismo puede ser una mejor opción. Bueno, tenemos Erdogan, por ejemplo. En Turquía. Tenemos Siria, por ejemplo. Tenemos Putin en Rusia con su pequeño intervalo de democracia representativa oligárquica, y tenemos el regreso de Putin, ¿no? Y tenemos aquí cerquita a Trump. Trump encarna una visión de las cosas pues bastante rupestre, pero que representa dentro de todo eso esa noción del orden, cueste lo que cueste, ¿no? Del autoritarismo, como ya dije, ¿no? De alguien que a pesar de que sus ideas o sus propuestas puedan ser ilógicas o irracionales, al menos manifiesta la voluntad de hacerlas. Sí, no es que queramos celebrar en esta mesa que esté ocurriendo ese tipo de cosas, o que estemos, sí, vamos a quemar el pueblo y a destruir las instituciones. Son fenómenos. Hay que explicar. Claro. Son fenómenos que se están dando a nivel mundial. Y que son tendencia. Y México no está en nuestro planeta. Y no ha sido de los casos más moderados, ha sido un caso bastante extremo. Exacto. Creo que aquí el escenario, el contexto es más marcado que el que tuvo, por ejemplo, España o Alemania o Italia en estos tiempos, ¿no? Y creo que estamos precisamente en una coyuntura en la que si los políticos no logran entender eso y siguen pensando que con las mismas fórmulas van a seguir indefinidamente perpetuándose o entregándose unos a otros el poder, están equivocados. Hace falta un análisis sistémico, un análisis de Estado en el cual podamos diagnosticar cuáles son las estructuras que sostienen a una refundación del Estado, creo. Bueno, lo dijo Porfirio Muñoz. Porfirio Muñoz le lleva años solo en la loma gritando sin que nadie le haga caso. Y no le hace caso porque no entienden a qué se refiere. Sí, creo ellos piensan que él quiere una revolución social y quemar los pueblos y demás, cuando no se dan cuenta que la estructura social y económica que sustentaba este régimen político se cayó a pedazos. Y no se dan por enterados, que es lo peor. Así es. Pues les agradecemos mucho, amigos, su presencia en esta emisión. Que le vamos a poner falta es al Tequila 100 años, porque pues no nos mandó nuestra dotación habitual, pero agradecemos a ustedes su presencia. Muchas gracias.